Saludos cordiales, espero que estén todo bien ustedes en todo el país. Espero que los jóvenes estén siguiendo las pautas del COE nacional. Sin embargo, hoy vamos a tratar un tema importante que es la literatura ecuatoriana a través del siglo XX, a través de todas las décadas. Y vamos a iniciar con el origen de nuestra literatura, en donde aproximadamente desde el comienzo del siglo XVII hasta la etapa de la decadencia del barroco americano en el siglo XIX, estos dos siglos casi han pasado un poco desapercibido. Sin embargo, ha habido algunas estrategias como para empezar a pensar en nuestra literatura. Los franciscanos fueron los primeros en difundir la civilización occidental en Quito, después de los de los dominicos y los jesuitas. Entonces, solamente los hombres en ese entonces podían hacer literatura, ya que la mujer tenía un estrato bajo y no tenía educación. Religiosidad. Son aspectos indisolubles. Los templos de Quito son su mejor expresión, lo que estableció centros educativos orientados a la evangelización o la religiosidad a través del catolicismo. La importancia. En el siglo XVIII fue decisiva para las letras nacionales por la extraordinaria calidad de sus autores. La historia literaria de la colonia se manifestaba con protestas y rebeldías como las ideas políticas de la Revolución Francesa que se dio en el año 1789. Recuerden que nuestro país inicialmente fue procesando esa rebeldía y dio el primer grito de independencia el 9 de octubre de 1809. Las características. La literatura ecuatoriana es de naturaleza costumbrista, unida casi exclusivamente a los sucesos propiamente locales. La literatura ecuatoriana mostró una tendencia hacia la temática religiosa y los personajes de la nobleza. La cosmovisión indígena. Desde un punto de vista occidental, el concepto de desarrollo se entiende principalmente como desarrollo económico. Desde la racionalidad, el desarrollo es el bienestar íntegro de la sociedad, la civilización de la vida plena. El llamado en ese entonces, o hasta el momento en nuestro país, summa causa. En la visión andina, el summa causa es un equilibrio entre munaj, es decir, la dimensión espiritual de la vida. Ellos creen en el proceso espiritista, en donde Jesús no solamente es Dios, sino la madre naturaleza. A ti, la dimensión organizativa, política, el rural, la dimensión económica, y Yachay, la dimensión del aprendizaje, del conocimiento, el summa causa, que ya figura en la Constitución de Bolivia y Ecuador, quienes postulan que vivir bien significa vivir con lo que se necesita para la vida digna, con oportunidades, capacidades de opinar, crecer, proponer, establecer y haber coherencia entre el vivir y el tener. La literatura ecuatoriana tuvo influencia europea desde la colonización de nuestras tierras, ya que no se ha encontrado escrito alguno, sino que hasta después de la llegada de los españoles en 1492. No surgió anteriormente la literatura en nuestro país porque nuestros antepasados los incas no contaban con un sistema de escritura establecido. Sus leyes debían ser transmitidas de una generación a otra, es decir, todavía no tenían un vocabulario, una expresión escrita. En la época de la colonia es donde aparecen existentes varios escritores de quichua en nuestros indígenas. Recuerden que hoy en día ya en la internet existen o hay la probabilidad de poner de inglés a quichua, de español a quichua, y están determinando ya a través de otros idiomas. En la época de la colonia es donde existen varios indígenas, entre ellas, y una de las más famosas y atribuida es a Jacinto Collahuaso. Es la titulada Elegía a la muerte de Atahualpa. Representantes de la época colonial. En la época colonial existen varios escritos de indígenas ecuatorianos en quechua.
elegía a la muerte de Atahualpa, como habíamos dicho, quien se atribuye es a Jacinto Coyahuasi, un cacique nacido en las cercanías de la ciudad de Ibarra. El máximo representante en Ecuador para esta época es el padre Juan Bautista Aguirre, nacido en 1725, y su deceso se da en 1786, nacido en Daule. Daule pertenece a la provincia del Guayas. Su poesía está guiada por modelos españoles y es de temática casi exclusivamente religiosa. Otros poetas coloniales ecuatorianos son Antonio Bastidas y Jacinto Hevia, comúnmente conocidos. Y luego aparece ya el periodismo ecuatoriano demandado a Eugenio de Santa Cruz Espejo, que nace en 1747 y muere en 1795, de origen mestizo, impulsor de la equidad entre las clases sociales y el tipo de razas existentes. También político y escritor destacado, pues él mismo tuvo problemas cuando quiso estudiar por ser hijo de una indígena. Miren, hasta el siglo XX o a inicios del siglo XX teníamos esa gran problemática, que las clases sociales estaban definidas por ciertos trabajos, otros no podían realizarlo. En la época de la independencia aparece el guayaquileño José Joaquín de Olmedo, que nace en 1780 y muere en 1847. Poeta de las gestas literarias de Ecuador y América, poeta netamente neoclásico, y es autor de obras El canto a Bolívar y la canción del 9 de octubre, que fue elegido como el himno de la ciudad de Guayaquil. Esta obra consta de dos partes, es decir, el canto a Bolívar. La primera, la victoria de Junín, en donde ganamos, o diríamos, fuimos independientes en aquel entonces, y la victoria de Ayacucho también, otro proceso de la independencia de, no solo de Ecuador, sino de América. Entre ellos, por ejemplo, voy a expresar la primera estrofa del canto a Bolívar, que dice así: el trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata, por la inflamada esfera al Dios anuncia que en el cielo impera. Tenemos también luego de eso el modernismo en nuestro país. Los cuatro integrantes del modernismo en Ecuador fueron los guayaquileños Medardo Ángel Silva, que nace en 1898 y muere en 1919, y Ernesto Novoa y Camaño, que nace en 1891, su muerte en 1927. Ellos fueron guayaquileños, y los dos quiteños, Arturo Borja, que nace en 1892 y muere en 1912, y Humberto Fierro, nace en 1890 y su muerte es 1929, llamadas posteriormente la generación decapitada, principalmente porque los cuatro se suicidaron y por las características en común que compartían sus poesías. Medardo Ángel Silva publicó en vida solo un libro de poesías, llamado El árbol del bien y del mal. Otros poetas ecuatorianos considerados también modernistas son el cuencano Alfonso Moreno Mora, que nace en 1890 y muere en 1940, y el manabita José María Egas, quien nace en 1896 y muere en 1982. El modernismo ecuatoriano no solamente tiene estos autores, sino se creen que son uno de los más importantes tratados en nuestra época. De allí el modernismo pasa, esto estamos hablando, toda la literatura solo de Ecuador. Aparece el romanticismo. El romanticismo nace en Ecuador de la mano de la poetisa quiteña Dolores Ventimiglia de Galindo, quien nace en 1830 y su muerte en 1857, la que exaltó el amor, la lucha contra los prejuicios, especialmente de la mujer, que en ese entonces no tenía validez cuando escribía. La atormentaba y que la llevaría en última instancia a suicidarse en la ciudad de Cuenca en el año de 1857. Julio Saldumbid nace en 1833 y muere en 1887, y el guayaquileño Numa Pompilio Llona, quien nace en 1832 y muere en 1907. Este último gozó de gran fama tanto en Ecuador como en el Perú.
Fue diplomático en España, Italia, Colombia y Francia. Estuvo de canciller en algunos países, no solo de América. La narrativa romántica está el escritor ambateño Juan León Mera, que nace en 1832 y su muerte en 1894. Su obra maestra, la más importante y de paso la que se pronunció en varios idiomas, es Cumandá, es símbolo de nuestro romanticismo. Luego de allí de esto viene el realismo social. ¿Qué se llama realismo social? Cuando los poetas empezaron a denunciar contra el indígena, el monturbio y el indio, la oligarquía, los terratenientes y el poder económico. Inicia en el Ecuador con la novela de Luis Antonio Martínez, que nace en 1869 y su muerte fue en 1909, la obra más importante a la costa. El detonante para la aparición de los temas sociales en la literatura es del libro Los que se van. Eso escribió 3 autores de Guayaquil. Una colección de cuentos de los guayaquileños, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, los cuales junto a José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco, formaron el grupo llamado Guayaquil. Luego viene la literatura contemporánea. En la literatura contemporánea podemos encontrar varios ensayistas importantes como Agustín Cueva y Bolívar Echeverría, y narradores como muchos, como a continuación quienes voy a describir: Nicolás Kingman, Edgar Allan García, Javier Vázquez, Eliezer Cárdenas, Huilo Ruales, Santiago Páez, Abdón Uvidía, Marco Antonio Rodríguez, Humberto Salvador, Pablo Palacio, Leonardo Valencia, Gabriela Alemán, Iván Egues, Solange Rodríguez, José Luis Cáceres, Miguel Antonio Chávez, Eduardo Varas, o poetas como Alexis Naranjo, Hugo de Mayo, Iván Carvajal, Iván Oñate, Julio Pasos, Humberto Vinuesa, Javier Ponce, Fernando Nieto Cadena, Jorge Martillo, Edwin Madrid, Paco Benavides, Javier Orquendo Troncoso, entre otros. Y de allí estamos ya en la poesía vanguardia, que vivimos estas últimas décadas ya del siglo XX. El vanguardismo en nuestro país surge a mediados del siglo XX, gracias a los poetas destacados en nuestro Ecuador. Entre ellos se encuentra el quiteño Aurelio Espinosa Poli, quien nace en 1894 y muere en 1961, quien además sirvió como sacerdote de la Orden de la Compañía de Jesús, fundador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e iniciador de una actual biblioteca, Aurelio Espinosa Poli. También tenemos a Jorge Carrera Andrade. Entonces, jóvenes, esto es todo lo que es la literatura ecuatoriana en el siglo, especialmente nacimiento del siglo XVII, XVIII y siglo XIX y XX. Actualmente vivimos una tendencia que es de las TICs, es decir, la era de la tipificación tecnológica. Esto nos hemos apoyado en la literatura ecuatoriana de origen de la literatura, recuperado en esta dirección. Es un blog que se ha determinado a través de